Muy bien, hoy vamos a realizar el análisis del algoritmo de la búsqueda binaria en su versión recursiva. Entonces, como ven, este es el algoritmo que tiene como parámetros el vector que contiene los datos, el dato a buscar, y adicionalmente la posición inicial y posición final dentro del cual se basa la búsqueda de datos dentro del vector. El algoritmo es sencillo. Si el vector no tiene datos, entonces va a retornar falso. Y en caso de que tuviera uno o más datos, bueno, lo primero que intentará es calcular la posición de la mitad de los elementos, averiguar si ese es el dato, en cuyo caso retornará verdadero. De lo contrario, verificará si el dato que está buscando es menor que el central o mayor. Si es menor que el del medio, entonces buscará en la mitad de la izquierda, o caso contrario buscará en la mitad de la derecha. Bueno, este es el algoritmo de la búsqueda binaria en su versión recursiva. Como ustedes saben, lo primero que se tiene que hacer, el paso número 1, es establecer las ecuaciones de recurrencia. Para ello, se ha determinado lo siguiente. Por ejemplo, en el caso base, como verán, solamente se ejecutarán 4 instrucciones, es decir, esta asignación, la comparación, suponiendo obviamente que es verdadero, la asignación y por supuesto el retorno. Son las 4 instrucciones que se ejecutarán en el caso base. Luego, en el caso general, vamos a tener dos situaciones, ¿no? La del mejor caso y la del peor caso. En el mejor de los casos se ejecutará una, dos, tres, 4, 5 y 6 instrucciones solamente, dado que el mejor de los casos sería que el elemento a buscar se encuentre justo a la mitad del vector, con lo que retornamos el valor de verdadero, y sería suficiente, si no necesita ejecutarse las llamadas recursivas. Es por eso que en el mejor de los casos solamente se ejecutarán 6 instrucciones y nada más. En el peor de los casos se ejecutarán las siguientes instrucciones: 1, 2, se supone que este es falso; 3, 4, se supone que esto también es falso; 5, con esta comparación; 6, porque una de estas dos instrucciones se llevará a cabo dependiendo del resultado de esta instrucción, puede ser falso o puede ser verdadero. En cualquiera de los casos solamente se ejecutará una instrucción, la asignación de h, que es el resultado de la búsqueda binaria recursiva, ya sea por la izquierda o por la derecha. Al final de cuentas, una de las dos se va a hacer, por eso contamos como 1, y el retorno del resultado, otra instrucción. En total tenemos 7 instrucciones que se van a realizar en el peor caso. Además de esas 7 instrucciones, también se hará la llamada recursiva. La llamada recursiva, ya sea por la izquierda o por la derecha, toda vez que hemos calculado la posición del medio, entonces ya sea a la izquierda o a la derecha nos quedarán la mitad de los datos de buscar. Es decir, si inicialmente habían n datos en todo el vector, sabiendo que el elemento del medio no es el que estamos buscando, entonces por el lado izquierdo irá a buscar la mitad de los datos que quedan, o en el lado derecho, que también quedará la mitad de los datos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el vector tiene 7 datos, entonces preguntamos por el elemento del medio, que no es. A la izquierda quedarán 3 datos y a la derecha también quedarán 3 datos. O sea, por cualquiera de los dos va a tomar el mismo tiempo, buscar en 3 o buscar en 3. Si el vector tuviera 31 datos, pasaría lo mismo. El elemento del medio no es el que estamos buscando, entonces va a buscar a la izquierda donde hay 7 datos, o a la derecha donde hay 7 datos. O si son 31, entonces 15 datos por la izquierda, 15 datos por la derecha. O sea, por cualquiera de los dos lados que vaya, siempre va a ser la misma cantidad, por lo tanto tomamos el tiempo de la mitad. Y si acaso hubiera en alguno de los dos lados un poco menos de la mitad, como es el peor caso, de todas maneras seguimos tomando la mitad como máximo, debido a que es el peor caso. Entonces, estas son las ecuaciones de recurrencia. En el caso base solo ejecutará 4 instrucciones
en el caso general, 6 en el mejor caso y 7 más el tiempo de la búsqueda binaria que le tome para encontrar en la mitad de los datos que quedan. Ahora pasamos al paso número 2, en donde resolvemos las ecuaciones de recurrencia mediante iteraciones sucesivas. En la iteración 0, estaba establecido que el tiempo de la búsqueda binaria era igual a 7 para el peor de los casos. En el mejor de los casos, recuerden que ya está resuelto, no hay nada más que hacer. Entonces, en el peor de los casos, tomará estos 7 instrucciones, que fueron las que vimos hace rato, más el tiempo que le tome buscar en la mitad del vector. En la iteración 1, sabemos que el tiempo de buscar en un vector es 7 más el tiempo que le tome buscar en la mitad del parámetro. Si el parámetro es n media, entonces la mitad es n cuartos. Haciendo las operaciones aritméticas, esto nos da 14 más el tiempo que le toma hacer la búsqueda binaria en la mitad, es decir, en n cuartos. Haciendo una iteración, una entrada más en la llamada recursiva, sobre esta llamada recursiva tendríamos lo siguiente. Sería 14 más 7, el tiempo de la búsqueda binaria son 7 más el tiempo que le toma hacer a la búsqueda binaria a la mitad de los datos, es decir, en este caso a n octavos. Eso nos da 21 más el tiempo de la búsqueda binaria para n octavos. En la iteración número 3, tenemos los 21 más el tiempo de la búsqueda binaria para n octavos, que sería 7 instrucciones más el tiempo que le tome a la búsqueda binaria hacer el trabajo con la mitad del parámetro, en este caso n16. Con eso ya tenemos 28 más el tiempo de la búsqueda binaria para n16. Perfecto, entonces seguiríamos haciendo estas iteraciones sucesivamente hasta que en la iésima iteración, esto nos va a dar, como se puede apreciar aquí, un valor a más el tiempo de la búsqueda binaria para el caso base. En la iésima iteración se hará la llamada al caso base. Perfecto, con esto ya tenemos planteada nuestra primera ecuación. A continuación, realizaremos el paso número 3, donde calcularemos lo que hemos denominado constante, es decir, el valor de A en la iésima iteración. Para ello construimos una tabla de cálculo en la que haremos los cálculos respectivos. En esta tabla ponemos los valores que va a tomar I en la iteración 0, iteración 1, iteración 2, hasta la iésima iteración. Y extraeríamos de la resolución de la recurrencia de 20 iteraciones los valores que ha ido tomando A. En la iteración 0, como se ve en la iteración 0, el valor de A es 7. En la iteración 1, es decir, en la siguiente iteración, a ese 7, la búsqueda binaria le agrega otro 7, por lo que da 14. En la iteración número 2 le agrega otro 7. En la iteración 3, le agrega otro 7 y así sucesivamente. En cada iteración le va agregando 7, 7, 7, es decir, se ejecutan 7 instrucciones por cada iteración hasta la iésima iteración. Con eso, el resultado de A sería, fíjense, una vez el 7, dos veces el 7, tres veces el 7, entonces aquí tenemos I veces el 7, más este 7 que tenemos acá. Ese es el valor de A en la iésima iteración. 7 veces el valor de la cantidad de iteraciones más 7. Paso número 4. Ahora nos toca averiguar en cuántas iteraciones el algoritmo, a partir de un valor n, en cuántas iteraciones llega a hacer la llamada al caso base, es decir, en cuánto se resuelve todas las iteraciones. Para eso lo que vamos a hacer es verificar los valores de los parámetros de la llamada recursiva y como vemos en este caso es un n sobre, cuando i vale 0 es sobre 2, cuando i vale 1 es sobre 4, cuando i vale 2 es sobre 8, cuando i vale 3 es sobre 16. Entonces lo que podemos apreciar en el denominador es que son potencias de 2.
¿no? 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Particularmente este 2, como potencia de 2 sería 2 elevado a la 1, 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, 2 elevado a la cuarta. Entonces se puede decir claramente que esta parte de la ecuación es n sobre 2 elevado al valor de i más 1, ¿no? Cuando i vale 3 es 2 a la cuarta. Cuando i vale 2 es 2 al cubo. Entonces n sobre 2 elevado a la i más 1, que es igual a 0, que es la última llamada, parámetro en la última llamada en la iésima iteración. Ojo, pero, ¿qué pasa? Que de aquí nosotros necesitamos despejar y si necesito despejar y, este denominador debería pasarlo al otro lado, pero como se va a multiplicar por 0, acaba desapareciendo. Por lo tanto, esta ecuación no nos sirve. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, un truco bastante sencillo sería que no se olviden que aquí estamos resolviendo la recurrencia con iteraciones hasta la llamada al caso base. Y la llamada al caso base justamente con un valor de 0. Tenemos dos opciones: rehacer el algoritmo de manera que existan dos casos base, uno con 0 y otro con 1, que complicaría más porque empezaríamos todo de nuevo, o de lo contrario, simplemente que la resolución no la hagamos hasta la iésima iteración, sino hasta la iteración i-1, en donde la última llamada sería al valor de 1, ¿no? Con el parámetro siendo 1, y que de ahí obviamente se va a hacer la llamada al caso base. O sea, haríamos las iteraciones hasta una instrucción antes de la llamada al caso base. Entonces lo replanteamos el paso 4. Entonces, hacemos todo lo mismo, solo que no vamos a llegar hasta la iésima iteración, sino hasta una iteración anterior en la que se hace la llamada al valor de 1, que es el previo al caso base, ¿no? Como vemos aquí, el número de iteraciones antes de llamar a un segundo caso base, digamos, ¿no? Que sabemos que no es. Con lo que, volviendo al paso 3, para calcular las constantes, entonces, o el valor de a, en todo caso, nuestras iteraciones ya no van hasta ahí, sino hasta i-1. Sabemos que en cada iteración se suma 1, por lo tanto a en la iteración i-1 sería 7 veces i, hasta acá. Con eso, ya en el paso 4, vamos a calcular el número de iteraciones que se realizan hasta llegar a ese lugar, que como vimos antes, n sobre 2 elevado a la i más 1, pero esta vez igual a 1, ¿no? Igual a 1. Entonces pasamos el denominador al otro lado para poder despejar de ahí la variable i, y la forma en que podemos despejarlo es ahora aplicando a ambas partes de la ecuación logaritmo en base 2. Entonces, aplicando logaritmo en base 2 a ambas partes de la ecuación, tendríamos esta ecuación. ¿Cuál es la idea de aplicar logaritmo? Que podemos, el exponente, por propiedades de los logaritmos, podríamos pasar a multiplicar al logaritmo. De esa manera bajamos el exponente. Y nos quedaría entonces esta ecuación: logaritmo en base 2 de n igual a i más 1, que era el exponente, multiplicado por el logaritmo de 2 en base 2. ¿Por qué aplicamos logaritmo en base 2? Bueno, porque de esa forma podríamos simplificar esta parte, porque el logaritmo de a en base a, recuerda una de las propiedades de los logaritmos, esto es 1. Entonces, esta ecuación quedaría de esta forma, ¿no? Logaritmo en base 2 de n es igual a i más 1, por lo tanto de aquí podremos despejar i, quedando de la siguiente forma, ¿no? I es igual al logaritmo de n en base 2 menos 1. ¿Ok? Listo, ya sabemos entonces el número de iteraciones que se tiene que realizar, el logaritmo en base 2 de n menos 1, antes de llamar al, entre comillas, segundo caso base, ¿no? Sabemos que en realidad no es el segundo caso base, pero es la llamada antes del caso base.
Bueno, ya tenemos resuelto el número de iteraciones. Con esto nos vamos al paso número 5. El paso número 5. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a tener aquí al lado izquierdo recordándonos los resultados del paso 3 y paso 4. Y lo que tenemos que hacer es sustituir el número de iteraciones que hemos calculado en el paso 4 en la variable a del paso 3. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, comenzando por teníamos aquí que a era igual a 7i, sustituyendo i por el resultado calculado en el paso 4, tendríamos entonces 7 por el logaritmo de n en base 2 menos 1. Haciendo los cálculos respectivos, a sería igual a 7 veces el logaritmo en base 2 de n menos 7. Bueno, ya tenemos el resultado de a. Nos vamos al paso número 6, último paso. Entonces, en el paso 6, en la ecuación principal que habíamos calculado en el paso 2, vamos a sustituir el valor de a. Entonces, recuérdense que ahí teníamos que el tiempo de la búsqueda binaria para n datos será igual a más el tiempo de la búsqueda binaria para un dato. Entonces, sustituyendo a, tendríamos que el tiempo de la búsqueda binaria para n datos es 7 más 7 por el logaritmo de n en base 2 menos 7. Más, aquí tomamos el tiempo de la búsqueda binaria para 1, que es 7, más el tiempo de la búsqueda binaria para el caso base. Recuerden que nos faltaba un paso más. Esto nos va dando 7 veces el logaritmo de n en base 2 menos 7 más 4, que es el tiempo de la búsqueda binaria en el caso base. Entonces, haciendo las operaciones aritméticas correspondientes, el tiempo de la búsqueda binaria sería de 7 veces el logaritmo de n en base 2 más 4. Ese es finalmente el tiempo de la búsqueda binaria, señores. Bueno, así es como se hace el cálculo de la búsqueda binaria. Ok, entonces pueden revisarle este video nuevamente, y si quieren saber cuál es el tiempo de la búsqueda binaria con un algoritmo iterativo, pueden ver el otro video con los otros 3 videos que tenemos para ello. Y bueno, nada más, hasta aquí es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.